Bueno, pues arrancamos la tertulia política, pero antes de entrar en materia, un mensaje, ¿verdad, Javi? Sí, te voy a contar, Manuel, lo último en tecnología para la seguridad del hogar. Es la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente que, aunque ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tu hogar va a estar más protegido frente a robos y ocupaciones. Además, hacen tu día a día más seguro porque su función Autolock echa automáticamente la llave por ti y así pues te olvidas de tener copias de llaves repartidas porque vas a poder abrir tu casa a quien quieras con el móvil y además estés donde estés. Así que ya lo sabes, llama a Securitas Direct al 900-130-900. Recuerda, Securitas Direct al 900-130-900. Pues arrancamos ya la tertulia política. Nos sigue acompañando Carlos Cuesta. Pedro Herrero, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a La Trinchera. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sorprendido porque ya avances semana a semana. Tenemos dulces nuevos. Los chavales ya van todos con americana. Les falta la corbata. Por la mañana, Les falta la corbata. O sea, absolutamente. Alguno no. Llegarán. El chaval llegarán festival no. Llegarán a la corbata. No. Ha tenido un impacto en los contertulios. O sea, el tema de arreglarse. O sea que... ¿Verdad, Percival? Joder, empieza fuerte la tertulia hoy. Y nos acompaña también Percival, que es el único que no lleva, Sí, lleva exacto, chaqueta, para pero los se que lo nos- perdonamos. Pero se lo lleva un perdonamos. pijama muy bonito. Porque él es el más liberal. Pues lo eligió mi mujer, o sea que Carlos, estás castigado. Bueno, señores, tenemos que empezar por la última. Claro, es que como cada día es un acontecimiento diferente, un escándalo cada vez mayor. Tenemos un conflicto diplomático con Argentina, que es un país hermano, al hilo de unas declaraciones, bueno, más que declaraciones, así ha sido señalado por el propio gobierno de Argentina, calumnias e injurias por parte de nuestro queridísimo y admirado ministro de Transportes, Óscar Puente, que ni corto ni perezoso, pues aludiendo a Javier Milei, le profirió varios insultos. En primer lugar, le calificó de malo. Javier Milei es malo y también calificó de malo a todos sus votantes, claro, porque si Javier Milei es malo, pues todos sus votantes son malos. Es decir, la mayoría de argentinos son malos. Un juicio muy profundo, ¿eh? Eres malo. Eres malo. O sea, y es que de verdad que está llegando Un nivel de análisis terrible. infantilismo. Pero y ya luego, ya para el, digamos que el colofón. No, que claro, que en base a un debate, una tertulia, que si había consumido o no había consumido determinadas sustancias. Bueno, pues un nuevo insulto por parte del ministro y un nuevo conflicto diplomático. Carlos, Pedro y Percival. No, sí que es surrealista. O sea, si haces el repaso de los países importantes con los cuales nos estamos llevando mal, y los países que no deberían ser importantes para nosotros, al revés, deberían ser combatidos políticamente, etcétera, para arrinconar las dictaduras y el totalitarismo con los que nos llevamos bien, es que no acabas. O sea, países con los que ya nos llevamos mal. Israel, que es uno de los principales proveedores, ya no solamente tecnológicos, sino la única democracia que hay en toda esa zona. Es el freno principal al yihadismo, es el principal aportante de información para luchar contra ese yihadismo. Es un país que tiene que tener toda la colaboración si queremos frenar a Irán, que se ha convertido en una potencia amenazante nuclear. Bueno, nos llevamos mal, no, peor con ellos. Estados Unidos, nos dedicamos a insultarles, por lo visto somos mucho más listos que ellos. Debería ser un grandísimo socio comercial, les hemos bloqueado los tratados de libre comercio, uniéndonos a Alemania. También a poco necesitaba Alemania mucho más, porque la verdad es que ha hecho el papel más ridículo que yo he visto con este tipo de frenos. Pero bueno, ahí estábamos nosotros para dejar constancia de que no queremos relaciones comerciales con Estados Unidos. Con todo Occidente, en el tema de Ucrania, la aportación nuestra contra Rusia ha sido equivalente a la de Luxemburgo, que tiene una población similar a la de Zaragoza. Es decir, hemos hecho el ridículo más absoluto. Ante todo el mercado internacional, por ejemplo, de energías renovables, que vamos muy de verdes, estamos en estos momentos equiparados a Venezuela en la paralización de pagos obligados y, por tanto, en los embargos que nos están teniendo que realizar ya. Tenemos hasta sedes oficiales del Instituto Cervantes bajo embargo, fuera de España, por los impagos que estamos propiciando. En tema energético, por seguir, nos hemos granjeado el peor de los carteles porque hemos multiplicado por 3 la compra de gas ruso en mitad de un ataque a Ucrania. Es decir, nos estamos llevando mal con todos los países. A Alemania, al principal líder de la oposición, le hemos llamado nazi en sede parlamentaria europea. O sea, hemos conseguido llevarnos mal absolutamente con todo el mundo. Tenemos un conflicto, por ejemplo, inmigratorio con Francia. Por la zona norte están devolviendo a gente de forma totalmente extraoficial, porque tú no puedes, por los protocolos de la Unión Europea, no puedes paralizar a un ciudadano o a un inmigrante ilegal que te ha entrado por uno de los países, pero lo cierto es que se está haciendo y se están devolviendo. Y están literalmente hasta el moño de nosotros de lo que está ocurriendo en las fronteras con el descontrol que tenemos de entrada de inmigración ilegal en España. O sea,
empiezas a hacer todo el repaso de todos los países importantes con los que nos deberíamos llevar bien, con todos nos llevamos mal. Y coges todos los países, como se utiliza en terminología, los países que tienen una tendencia claramente totalitaria o dictadora, es decir, bueno, no es un país, son los hutíes, pero bueno, están instalados en el Yemen, nos han felicitado. Hamas, una banda asesina y terrorista que controla bajo dictadura la Franja de Gaza, nos ha felicitado. Irán está encantado con nosotros. Con Venezuela tenemos unas relaciones maravillosas con la narcodictadura venezolana porque es que hemos entrado de hoz y coz metidos en el Grupo de Puebla. Es decir, tú analizas y dices, ¿pero esto qué es? O sea, estamos invirtiendo en nuestros polos. Estamos ya en el Grupo de Puebla, formamos parte del Grupo de Puebla claramente, pero yendo al tema de Argentina, o sea, insulto, calumnia, injuria por parte de Óscar Puente, conflicto diplomático, respuesta del gobierno argentina y lo más sorprendente, la respuesta del gobierno a la República Argentina, que lejos de condenar o rectificar las palabras de Puente, dice, no, aquí no ha pasado nada. Y se vuelven a meter con el gobierno de Argentina, Pedro. A ver, bueno, yo he querido entender de lo planteado por Carlos, que no considera que Pedro Sánchez sea el puto amo, ¿no? Que es la otra frase, la otra declaración florida que tenemos de Óscar Puente en un plazo muy breve. En estos planes de 5 días que ya se han establecido como la manera de medir el tiempo en el gobierno sanchista, ¿no? Esto sucede 5 días después de que Pedro Sánchez se tomara los 5 días, con lo cual es posible que estemos asistiendo a la generación de un nuevo ciclo informativo, ¿no? Donde pues el ministro de Transportes, en vez de dedicarse a hablar sobre cuando llega el AVE a Extremadura o cuando se mejoran unas determinadas conexiones de vía férrea, lo que hace es hacer una declaración acusando de cocainómano a un jefe de Estado de una nación extranjera por el simple motivo de que él le identifica con la derecha. Porque esto es... Digo, porque la acusación dicha en ese foro de jóvenes socialistas, entiendo que en un momento de profunda educación, ¿no? Venga, vamos a educar a los jóvenes cuadros socialistas de cómo se establecen relaciones diplomáticas con otro país. Ya estaban profundamente enamorados. El presidente de derechas es cocainómano. O sea, es ese tipo de expresión en la que él va educando a los jóvenes cuadros, porque además no sé si sabéis que lo que se trasladó durante aquellos aciagos 5 días de Sánchez es que existía la posibilidad de que sucediera Óscar Puente o Zapatero, ¿no? Que yo creo que representan un poco este tipo de política en la cual todo se articula alrededor de las necesidades comunicativas, ¿no? Siendo un poco más serio bueno, pero ¿y qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene que estemos hablando de la acusación de un miembro de nuestro gobierno, mal que nos pese, sigue siendo nuestro gobierno, de todos los españoles, realizando una acusación absolutamente extemporánea al jefe de Estado de otro país, un jefe de Estado elegido de manera electa, o sea, por el pueblo, hace muy poquito, con una abrumadora mayoría, y supuestamente uno de los países que siempre ha sido amistoso con España, ¿no? Y yo creo que no tiene otro sentido que seguir generando tensión en el mapa de las elecciones que estamos viviendo, sean en las vascas o en las catalanas, ¿no? Recordarle al votante de izquierdas que enfrente de este gobierno de progreso hay una mayoría, voy a utilizar los adjetivos que ellos utilizan, involucionista, retrógrada, fascista, evidentemente cocainómana, que ama la violencia de género, que desea que los gays pierdan derechos, etc, 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 etc. Y si para conseguir ese titular o ese recuerdo en la mente del votante, de un votante que está votando en Cataluña, lo consiguen a través de una declaración alrededor de Milei, pues lo van a hacer. O sea, y entonces algo tan serio como las relaciones exteriores depende de algo tan absurdo como que el claim de campaña de ese día para el Partido Socialista pase por recordarle a su electorado de izquierdas por qué tiene que votar a la izquierda para parar a cocainómanos como Milei, ¿no? Es muy burdo, es muy absurdo, pero yo creo que sinceramente tiene todos los visos de que el Partido Socialista
respeta en ese nivel a su propio electorado. Pero cuidado, Percival, ahora te doy paso. Es que cuidado porque tú puedes estar de acuerdo con determinados posicionamientos ideológicos, políticos, etcétera. Puedes tener discrepancias con distintos esto es gobiernos otra a cosa nivel totalmente internacional. diferente. Pero llegar a la calumnia, a la injuria, o sea, a insultar directamente a un presidente electo de un país encima amigo, yo es que creo que es una nueva línea roja que se ha cruzado por parte del PSOE, Percival. No, y si además ser cocainómano fuese una tara en política, pues la mitad del PSOE tendría un problema serio. Y no lo digo por maldad, que quizá un poco también, sino por casos conocidos, fotografiados y judicializados, en fin, que se lo digan al Tito Berni, ¿no? Pero o a los seres. O a los seres. Bueno, es que esta historia me ha servido para tres cosas, ¿no? Esta última de Óscar Puente. Primero, para darme cuenta que estoy bloqueado por Óscar Puente en las redes sociales. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa. Bueno, pues nada, ya compartimos algo. La verdad que no intento leerle nada. Porque, bueno. Sí, y mira que no he interactuado, pero es increíble. Este hombre se dedica o a tuitear o a bloquear a gente. Yo no sé cuándo trabaja, en fin. Segundo, hablando de la Junta de Andalucía, pues esto me ha hecho recordar. Esto del chofer de la coca, ¿cuál era la historia? Porque no me acordaba muy bien, ¿no? Y además, la sentencia es muy reciente. Entonces digo, bueno, voy a estudiar qué pasó ya que habla de estupefacientes. Bueno, pues la sentencia del chofer de la coca dice lo siguiente y lo acredita judicialmente. Primero, el director general del trabajo de la Junta de Andalucía en época socialista tiene un chofer. Este chofer tiene 3 empresas. Esas 3 empresas reciben subvenciones millonarias de los seres dadas por el director general del trabajo. Y entonces, en justa reciprocidad, el chofer le hace regalos a su jefe, la cuantía mayor de los cuales va a financiarle bolsitas de cocaína que le da todos los días a su jefe para que las consuma, y consume entre 5 y 10 gramos de cocaína todos los días, este director general de trabajo. Y lo peor de todo es que él lo confesó. O sea, al final el chofer dijo, sí, es verdad, y me gasté más de 1 millón de euros de los seres en financiar el consumo de cocaína al director general de trabajo de la Junta de Andalucía Socialista. ¡Hala! Para que venga ahora Óscar Puente a hablarnos de los cocainómenos. Y una última cosa. Esto lo que refleja también es cómo lo que hemos normalizado en España, fuera de España, es un escándalo. Claro, es que hemos normalizado que Óscar Puente, como ministro de España, esté todo el día insultando a la gente, sea periodistas, sea a otros políticos, y en términos chabacanos de un nivel infumable. Claro, cuando esto lo haces con una persona fuera de España, te metes en líos, claro, y generas conflictos diplomáticos. Pero claro, el problema de origen es que esto se haya convertido en normal en la política española. Es que Óscar Puente no puede ser normal en ningún país del mundo, su forma de entender la política. Pues aquí lo tenemos. Lo que está diciendo Percival es importantísimo, porque nosotros paulatinamente hemos ido hundiendo nuestro nivel democrático. El Partido Socialista se ha ido alejando paulatinamente del eje de la Constitución, se ha ido acercando a partidos que son, y además lo llevan dentro de sus programas y lo llevan dentro de su ADN, son contrarios a la Constitución y contrarios a la unidad de España. Es decir, su fin es destructivo de la Constitución y destructivo de la unidad de España. Ya no quiero ni hablar de la transición, lo cual lo pisotearían y lo consideran un felpudo. Se ha ido acercando a esos partidos y ha ido deteriorando nuestro clima constitucional, nuestro clima de Estado de Derecho y nuestro clima democrático. Como en España lo hemos ido viendo de una forma gradual, bueno, pues por desgracia se ha ido asumiendo popularmente. Cuando esto lo llevas a la esfera internacional, en la esfera internacional no dan crédito a lo que está pasando con España. Y cuidado con estos descréditos, porque te cuestan inversiones multimillonarias a lo largo de no una década, sino 2 o 3, porque una empresa, una vez que se te implanta en la República Checa o se te implanta en Polonia, no vuelve. Y sobre todo no vuelve a plantearse el destino de sus inversiones en 20-30 años, porque son los periodos de amortización mínimo de cualquier planta que has creado. Entonces, en el momento en el que tú pierdes uno de estos trenes, lo has perdido para 20-30 años. Es decir, el impacto negativo de Pedro Sánchez, que por cierto yo cada vez estoy más convencido de cuál es la estrategia con Óscar Puente. O sea, Pedro Sánchez es una persona de educación más que dudosa. Y de verdad, además yo lo he tratado personalmente, es una persona de educación más que dudosa. Yo creo que ha cogido a una persona que es su equivalente, pero incluso multiplicado por 10 o por 100, en macarrería, y perdón por la expresión, en mala educación, y ha dicho, de esta manera mantenemos aquella máxima de Zapatero de necesitamos tensión. Es decir, se ha buscado una persona que le complemente, porque él no puede estar en todas partes. Para empezar, porque si él acude a todas partes, Pedro Sánchez, lo primero que ocurre es que le van a preguntar por Begoña Gómez, le van a preguntar por su hermano de apellido falso, David Azagra, le van a preguntar por las ayudas al gestor de las empresas de sus padres, le van a preguntar por el Tito Berni, le van a preguntar por la relación que tenía el Tito Berni personal con él.
como ha dicho en innumerables ocasiones Navarro Tacoronte, etcétera, etcétera. Y se ha buscado una persona que dé el do de pecho de esa mala educación. Y efectivamente ya no tenemos un ministro de Transportes, que por cierto, tengo infinidad de alcaldes que me dicen que tienen problemas con apeaderos cerrados, etcétera, en sus localidades, se niega a cogerles el teléfono. Es decir, el ministro de Transportes en estos momentos, si mantiene la cartera de Transportes, como poco es ministro de Insultos y Transportes. Pero su verdadera dedicación son los insultos. Es más, no se está dedicando al transporte, no es verdad. Carlos, simplemente por recordar, Óscar Puente es el que le pidió a su gabinete que hiciera un listado de análisis en las columnas de opinión y artículos sobre las críticas que recibía hacia su persona. Te doy paso ahora, Pedro, pero solo un apunte. Óscar Puente, a raíz de esta declaración, este comentario, más que declaración, comentario, opinión de Beito Rubido, director del debate, sobre el final trágico de Pedro Sánchez, unas declaraciones dentro de la libertad de expresión que existe en España que han sido motivo para que el PSOE estudie querellarse contra el director del debate. Óscar Puente, al leído estas declaraciones, dijo literalmente en Twitter: quienes desde el mismo periodismo se ofenden cuando a esta carcundia la llamamos por su nombre, es evidente que no se han enterado de nada. Esto es el fascismo puro, dice Óscar Puente. Y duro. No son periodistas, son los matones de la derecha de toda la vida en este país. Gente que apesta la tierra. Esto es terrible. Y por cierto, Pedro, tú también has sido objetivo de Óscar Puente, creo recordar. Yo estoy bloqueado, pero con razón. O sea, digo, ahí no tengo ninguna duda de que lo que dije, porque además me parece una persona que es muy desagradable en la ocupación del espacio público. Y yo, así como la tensión o la dureza en el conflicto lo llevo razonablemente, la mala educación la llevo muy mal. O sea, esa especie de... O sea, yo lo siento porque le puse un adjetivo que es ministro tirapeos, que no es nada educado, no es nada agradable, y además entiendo que me bloquee. Pero también es por lo que estaba comentando Carlos de qué papel cumple Óscar Puente en todo esto. Al final es un papel muy cínico y muy poco natural. Es... lo que estamos asistiendo de una manera muy acelerada es que la integración del bloque de la izquierda en el gobierno y su posterior declive, lo que le exige al Partido Socialista es extremar las formas, intentando en la medida de lo posible combinar en el gobierno perfiles como el del ministro de Economía, pues un teco sin un perfil político duro, que se dedique a hablar en inglés, en la CNN y demás. Y luego, sorprendentemente, hacia la opinión pública nacional, tener perfiles que recojan, dado el colapso generalizado que el bloque de Sumar, vamos a integrarlo todo ahí, pero la falta de liderazgo de Yolanda Díez en ese espacio, la izquierda de la izquierda, le exige al PSOE presentarse como candidato viable dentro de ese electorado. Y hay que recordar que ese electorado es el que empieza a votar socializado y politizado en los años duros de Podemos. No sé si os acordáis. ¿Qué se le exigía a Podemos? Caña, 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 y insultar a la carcundia, llamar a todo el mundo que no pensara como ellos fascistas. Claro, se olvidan que ese espacio también contradecía la propia historia del PSOE. Ese espacio que ahora se quiere comer o que quiere absorber, ya se ha comido una gran parte, pero ahora mismo están en el impulso total de querer volver a integrarlos dentro de su propio electorado del Partido Socialista, reintegrándolos. Es el que le pedía a Pablo Iglesias que señalara al PSOE como el responsable de la CAL, de los GAL y no sé si os dais cuenta, y de la persecución judicial que las togas ejercen sobre la democracia, ¿no? Que ese para mí es el gran hito en términos narrativo-conceptuales que se ha producido a día de hoy. Porque Óscar Puente es el erupto, ¿no? Es ese pedo maloliente que genera como mucha confusión en la sociedad porque dices, oye, esto es muy incómodo. Pero detrás de eso, lo que hay es una narrativa sobre que hay una libertad de prensa que hay que amenazar, hay unos digitales contra los que hay que ir. La fachosfera, la máquina del fango. Bueno, es que la máquina del fango es una expresión literal de Pablo Iglesias. Es una expresión que se incorporó al imaginario público. Y Lawfare viene de los movimientos que han respaldado siempre a estos partidos. Entonces, para mí la clave de todo esto es que Óscar Puente es la capa, es el gloss, ¿no? Es la capa
esto de los muffins, ¿no? El muffins que tiene arriba una capa de azúcar como muy llamativa de color rosa chicle, ¿no? Pero debajo del muffin es el loafer. Y debajo del muffin es atacar las instituciones colectivas de vida en común, que para esa parte de la izquierda son el verdadero problema porque permiten la alternancia. Ya es el Partido Comunista. Ya lo es. Hay que recordar, el pasado jueves hubo un acto presidido por Pedro Sánchez en el que desde la propia militancia, los asistentes a ese acto de campaña gritaron sí se puede, sí se puede. Es que se ha podemizado, o sea, el PSOE ya es Podemos, ya es Podemos. Y no pasarán. No, totalmente. O sea, solo hay que ver cuál es el discurso y las medidas que están proponiendo, asumiendo totalmente el discurso de Podemos. Pero claro, al hilo de este conflicto internacional, ya no es que sorprenda el exabrupto, bueno, más que exabrupto, insisto, esto es una calumnia, es una injuria, es un insulto al presidente de Argentina. Es que la reacción del gobierno, lejos de exigir rectificación, lejos de condenar las palabras de Óscar Puente, lo avala, porque el comunicado que lanza el Ministerio de Exteriores no es criticando el insulto de Óscar Puente, es respondiendo al comunicado oficial de la República Argentina, en donde lo que viene a señalar la Casa Rosada, por lo tanto el gobierno argentina, son básicamente tres cosas. En primer lugar, que el gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. En segundo lugar, señala que Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando la disolución de España. Ha puesto en riesgo también a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan con su integridad. Y por último, también habla de que está atentando o está perjudicando a la clase media española con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Bueno, esta es la respuesta del gobierno de Argentina a ese insulto por parte del gobierno de España. Y el gobierno de España lo que hace es responder a este comunicado diciendo que, bueno, que esto es intolerable. Percival. Bueno, siguiendo con lo que decía Pedro, este reparto de papeles de malo y más malo, esto tiene su historia en el PSOE también. Recordemos Felipe González y Alfonso Guerra. O sea, el papel de Alfonso Guerra era de matón oficial. Lo que pasa es que los términos quizá no eran los mismos, las redes sociales no existían, pero de luego la figura de alguien que centre al presidente y que le haga parecer más moderado es algo a lo que han recurrido históricamente los socialistas. También lo que ha cambiado ahora es que el PSOE se ha comunistizado, cosa que en los años 80 precisamente estaba intentando distanciarse de sus raíces comunistas. Pero bueno, yendo ahora al comunicado de Milei, primero, lo que hay que destacar es cómo sigue en la actualidad española. O sea, ¿nos creemos que lo que ocurre en España no lo siguen fuera de España? Pues madre mía, sí lo siguen. O sea, en ese comunicado hacen un resumen perfecto de lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Segundo, ¿por qué es lo que empiezan? Por los líos de Pedro Sánchez, que él mismo es responsable de haberlos publicitado a nivel internacional por su comunicado de hace 10 días. O sea, ¿cuándo se ha enterado todo el mundo de que a su mujer la están investigando por corrupción? Gracias a su carta de reflexión esta de los 5 días. Toda la prensa internacional lo refleja y entonces, claro, en este momento Milei, en su carta de respuesta a Óscar Puente, lo primero que hace es recordar que están investigando a la mujer de Pedro Sánchez. Y tercero, y esto, Manuel, quizá nos puedas decir algo, es que Milei va a venir a España en breve. Yo tendría la curiosidad de saber si no va a entregar esa carta a la Moncloa antes de recibir el premio que va a recibir. Con lo que es Sánchez a lo mejor le pone como anfitrión a Óscar Puente. Bueno, sí. O sea, lo digo porque en la tónica populista, brutal, comunista, absolutamente radical en la que hemos entrado, yo no descartaría absolutamente nada. No sé, a lo mejor le pone a María Jesús Montero para que le ponga un impuesto en el momento que pise, ¿sabes? Con un pie. Ha puesto un pie en tierra española. Impuesto. No lo sé. Y Óscar Puente para que le diga, tú cocainómano. O sea, hemos llegado a un punto... Ahora, yo, por ir a cosas importantes. O sea, nosotros en estos momentos, nuestras posiciones inversoras, como España, son muy potentes en Estados Unidos, son muy potentes en Reino Unido. Las mayores. Bien, pues en Estados Unidos y con Reino Unido son dos países a los que no dejamos de abofetear en público. Nuestra posición, porque ha perdido valor la
las inversiones en Argentina ha bajado de 40.000 millones a 15.000, pero sigue siendo uno de los grandísimos centros inversores de España. Es que nos jugamos muchísimo dinero. Es que las empresas que pagan impuestos no se lo pagan para tener a Óscar Puente como ministro de Insultos. Se lo pagan para tener un gobierno que garantice que vamos a tener un buen trato en un momento en el que se está reconstruyendo, y además a un ritmo muy bueno, la economía en Argentina. Y en vez de eso nos estamos dedicando a bombardear nuestra posición de defensa de las inversiones. A eso es a lo que se dedica Óscar Puente. Yo, Javier Milei, estoy convencido de que lo que hará será lo mejor para Argentina. Y si en un determinado momento, más allá de hacer, evidentemente, o de dar una contestación dejando claro que los insultos a Argentina son insultos a Argentina, porque se ha insultado a todos los votantes de Argentina, porque son mayoría, digo yo que será para algo, ¿no? Bien, por lo tanto son los votantes de Argentina. Y por lo tanto lo que has hecho es insultar a Argentina. Javier Milei, yo estoy convencido que al final adoptará el criterio mejor para Argentina, que es favorecer las inversiones. Pero evidentemente si tiene que elegir entre una empresa norteamericana en igualdad y una española, dará prioridad a una empresa norteamericana, obviamente. Obviamente, no vas a estar aguantando este tipo de cuestiones. Es decir, esta gente que tiene el sueldo garantizado públicamente, Óscar Puente, un sueldo que por la vía privada no se lo hubiese ganado nunca jamás en la vida, lo que está es destrozando la capacidad de generación de empleo y riqueza de nuestras empresas. Lo que está destrozando es nuestra posición inversora. Lo que está destrozando es España. Pero fíjate, Carlos, Pedro. yo hay una cosa en relación a esto que has dicho que me parece al final lo sustantivo en términos de impacto, ¿no? Pero, por ejemplo, Milei en el comunicado de vuelta separa mucho el país España del gobierno. Es cariñoso con el pueblo Del español. Por eso. Sí, O sea, sí, sí. Y hay que reconocerlo. O sea, yo es que esos gestos de buena educación, de decir, oye, Ha contribuido a la leyenda negra. Señores, exactamente. Señores españoles, empresas españolas, estén ustedes tranquilas, que bastante tienen con aguantar a Sánchez. con aguantar a Sánchez. Y lo paradójico de esto es que salió un movimiento estos días en la esfera a la izquierda de las redes sociales donde decían, hombre, ya está la derecha española aliándose con los aliados extranjeros. Y entonces los mensajes del Se referían a Sánchez con Marruecos, ¿no? No. Es, en este conflicto, dijeron, ya está el PP alineándose, no con el gobierno, tan patriotas que dicen que no se están alineando. Yolanda Díez, que es vicepresidenta, fue a apoyar, dijo, en contra del PP. Y tú dices, pero vamos a ver. Digo yo que apoyar la imagen exterior de España patrióticamente en el exterior será no tener un ministro que llame cocainómanos a otros jefes de Estado extranjeros. Digo yo que es el nivel basal. O sea, podemos acordar entre izquierda y derecha que eso no es un comportamiento positivo. Pues no. Yolanda Díez, en una oportunidad de marcar a puerta vacía, decidió que no, que tenía razón era Óscar Puente. Pero, y te digo más, Pedro, es que durante la campaña a las elecciones argentinas, el gobierno de España se posicionó abierta y claramente con el gobierno, con los candidatos kirchneristas, con Massa, y de hecho, Cristina Fernández de Kirchner ha recibido el apoyo explícito de Sumar, también del gobierno de España. Fue en visita oficial Sumar a Argentina a apoyar la candidatura cuando le imputan, de cuando le Kirchner. imputan por corrupción. Luego el gobierno de España se lamenta del triunfo de Milei en Argentina, tanto es así que Pedro Sánchez, en un acto inédito, no va a la jura del cargo de Javier Milei, tiene que ir en representación el rey de España. Es decir, absolutamente todo lamentable, y esta es, pues un nuevo conflicto diplomático, tal y como bien comentaba antes Carlos. España ya está claramente en el eje del mal internacional. Es decir, esto es clave. Bueno, pues ya estamos de vuelta y me gustaría profundizar, porque es que es gravísimo, de verdad, gravísimo lo que está pasando en España. El gobierno le ha declarado la guerra a la prensa libre. Eso significa que ha declarado la guerra, nos ha declarado la guerra a todos los medios independientes y a todo su público, a toda su audiencia, y al conjunto de los españoles, que es lo más trágico, porque no hay democracia posible sin prensa libre. Pues bien, para tratar todo esto, ayer tuvimos la inmensa suerte de hablar con Federico Jiménez Los Santos, presidente de esta Santa Casa, para hablar sobre esta deriva populista de Pedro Sánchez, pero hemos querido también conocer la opinión de primera mano de los directores, de los diferentes directores de los distintos medios de comunicación que han sido señalados por Pedro Sánchez durante esta semana. Además, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado viernes, hemos podido recabar la opinión
de los diferentes medios señalados, los diferentes directores de periódico que están, bueno, pues siendo criminalizados por parte del gobierno. Empezamos con Nacho Cardero, director del Confidencial. Esto es lo que dijo nuestros compañeros de La Noche de Dieter. Un saludo a todos los oyentes de Es Radio, de parte de Nacho Cardero, director del Confidencial, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Como sabéis, el Confidencial ha sido señalado en las últimas semanas por hacer lo que mejor sabe hacer, que es periodismo libre e independiente, y por elaborar, publicar informaciones que son molestas al poder. En este sentido, me gusta señalar siempre que jamás ha sido tan complicado ejercer el periodismo como en la actualidad, por muy diversos motivos. Algunos no se os escapa. Por ejemplo, la verdad ha muerto, ya no se puede distinguir la verdad de la mentira. Eso es porque ha triunfado también el relativismo radical, porque la ética, los principios y valores se han disuelto como un azucarillo, y también porque se prioriza la polarización y se fomenta la polarización frente al consenso. Y sobre todo por un factor que yo creo que destaca por encima de los demás, que es la merma de libertades, donde lo público ha invadido esferas de lo privado, que son totalmente ajenas a sus tentáculos, ¿no? Para mí esto es uno de los factores más preocupantes. Por eso, igual que digo que jamás ha sido tan complicado ejercer el periodismo como hasta ahora, tengo que decir que jamás ha sido tan necesario. Porque el periodismo es un instrumento de regeneración democrática, y porque, como decía Albert Camus, un país vale lo que vale su prensa. Así que es un día para celebrar, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero también es un día para preocuparse y para que la opinión pública y aquí los oyentes sean conscientes de la coyuntura que atravesamos, una coyuntura delicada, pero aquí estamos. Un saludo a todos los oyentes y disfruten de este magnífico día. Otro de los medios que han sido difamados y tachados de pseudomedios ha sido The Objective. Esta es la valoración que nos hacía su director, Álvaro Nieto. La reacción de Pedro Sánchez ante los problemas que afectan a su mujer, a los negocios que ha realizado, que como mínimo podemos decir que son muy cuestionables y que serían absolutamente reprobables en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo el Reino Unido, me parecen fuera de lugar, me parece una estrategia de huida hacia adelante y un intento de polarizar la sociedad española. Una vez más asistimos a la técnica que hace Sánchez y el sanchismo, del frentismo, el guerracivilismo y el señalar a todos aquellos que no complacen aquello que él quiere. La libertad de prensa en nuestro país está plenamente garantizada en su marco jurídico y constitucional. El desarrollo de las sentencias del Tribunal Constitucional a lo largo de los años lo deja muy claro, también el marco europeo. Es algo que hay que tener enormemente claro, ¿no? En todo caso, el derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen, a su vez, también están totalmente asegurados. Si alguien considera que se ha vulnerado su derecho, tiene los tribunales para acudir a ellos. Luego, claro, que se pretenda señalar a los medios y decidir qué es un medio de comunicación, qué son pseudomedios, todo eso pues huele efectivamente, o lo que se trasluce es un intento de amordazar a la prensa y a la vez también amordazar al Poder Judicial. A este gobierno le molesta la independencia de los medios de comunicación, que no le ríen las gracias, que no le aplauden sus actuaciones. Por tanto, es una actuación grave e impropia del presidente de un gobierno en una gran democracia como la española, del presidente de un gobierno en el marco de la Unión Europea. Yo, como director de periódico y como periodista, pues estoy totalmente, radicalmente en contra de hacer este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, evidentemente este no era Álvaro Nieto, era Paco Maruenda, director de La Razón, que también opinaba esto sobre el ataque frontal del gobierno contra la prensa libre. Julián Quirós, director de ABC desde el año 2020, este es su comentario, su impresión, tras conocer las intenciones de Sánchez de censurar a los medios de comunicación. Desde el fin de la dictadura no ha habido en España un mayor ataque a la libertad de prensa que en estos momentos. Nunca ha estado tan en peligro. Pedro Sánchez, en la debilidad de sus contradicciones, en las políticas de decisiones de sus socios parlamentarios, se está atrincherando, y esto no es una reacción improvisada. Hay que recordar cuando hace ya casi un año habló del muro, de aquellos que estaban dentro del muro y aquellos que hostigaban su muro. Y desde entonces viene el ataque a la independencia judicial y a la crítica periodística. Esto lo emparenta directamente con el populismo, con el peronismo y con Cristina Kirchner. En España no hay libertad de difamación.
para eso está el Código Penal. Y quien lo rebasa se expone a ser sancionado y a las querellas. El poder político no puede ser nunca el garante de la libertad de información porque lo que lleva implícito es la censura, la capacidad de ser coercitivo con la crítica y con los medios de comunicación. En democracia es la prensa la que controla el poder y no viceversa, como pretende Pedro Sánchez. Ahora sí, Álvaro Nieto, director de The Objective. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez lo que ha hecho es emprender una deriva completamente alocada en la que pretende tapar las actividades privadas de su mujer y toda una serie de informaciones bastante comprometedoras, bueno, pues con ataques muy virulentos contra la prensa y contra los jueces, ¿no? Bueno, sigue la máxima de la mejor defensa es un buen ataque, pero creo que seguimos necesitando explicaciones por su parte y por las de su señora, y si no pretenden ofrecernos esas explicaciones, que sería lo mínimo, por lo menos yo lo que le pediría al presidente del Gobierno es que no intoxique y no propague bulos él mismo, porque en España no hay libertad de difamación, es completamente falso. Los periodistas estamos sometidos a diario al control de los tribunales de justicia. Cualquiera que se sienta afectado por una información de un periodista puede acudir a los tribunales y querellarse contra él, y por tanto el presidente del Gobierno y su esposa tienen esta herramienta a su disposición si lo estiman pertinente. Lo que no me parece de recibo es que el presidente del Gobierno utilice las instituciones y su cargo para atacar sistemáticamente a los medios que son críticos o que publican informaciones que le son incómodas, ¿no? Eso me parece que solo tiene un nombre y que es la censura. Él está intentando descaradamente acabar, y bueno, parece que, según dice, lo va a intentar con los medios que son críticos con su mandato y con su gestión, y esto me parece que es completamente intolerable y que los medios de comunicación y los periodistas deberíamos plantarnos y hacerle frente, porque esto no es propio de una democracia ni de un dirigente democrático. Eduardo Inda, director de OK Diario. Bueno, él viene a por nosotros, yo lo dije nada más hice un vídeo nada más escuchar su discurso en Moncloa el pasado lunes, discurso grabado, pero discurso al fin y al cabo, y más su alocución, y ahí yo vi que él iba a hacer una limpieza de los medios de comunicación que no somos afectos a su causa y que cantamos las verdades del barquero, ¿no? Y lo que no quiere es que se diga la verdad, le incomoda la libertad de prensa, y es lo que hacen todos los autócratas y todos los totalitarios, ¿no? Y Pedro Sánchez es un autócrata, y es un autócrata camino de algo peor, y desde luego con un fundamento esencial que es el totalitarismo. Es la tónica habitual desde que Sánchez es presidente del Gobierno. Han pasado 6 años, lo vivimos muy intensamente con Podemos, que formaba parte de la coalición de gobierno, que luego formó parte del gobierno. Ahí tuvimos amenazas. A mí Pablo Iglesias e Irene Montero, los dos dijeron que había que meterme en la cárcel sin ninguna precisión. Hay que meter en la cárcel a Eduardo Inda, y Pedro Sánchez ahora pues está ejerciendo el rol que ejercía antes Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, de intentar meter en la cárcel y eliminarnos civilmente a los periodistas incómodos, y lo que van a intentar es a medios como Es Radio, como Libertad Digital o como OK Diario, es asfixiarnos económicamente. Es decir, como saben que no nos pueden matar físicamente, lo que quieren hacer es matarnos civilmente y asfixiarnos económicamente, ¿no? Y de una u otra manera pues intentar conseguir lo que llevan años intentando, ¿no? Y por último, hemos hablado también con Paco Rosell, director de Voz Populi. Bueno, yo creo que vivimos un momento muy delicado, no solamente para la prensa, sino para la ciudadanía en general. Si una democracia se caracteriza por algo, es que el que tiene miedo es el poder, no los ciudadanos del poder, y en este caso la prensa. Aquí, por tanto, estamos en un momento muy delicado, que se está produciendo señalamientos a periodistas concretos, se ataca directamente a cabeceras, se busca cegar su propia financiación, en un caso de un atropello que solamente se entiende por parte de alguien que ha hecho de la mentira el queroseno del sulfalcón del poder, que es Pedro Sánchez. Llegó al poder
mintiendo y sigue a través de ello, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento, insisto, muy, muy, muy delicado, porque si el valor primordial de la prensa es de revelar aquello que el poder quiere ocultar, y los hechos que estamos revelando los periódicos, o algunos periódicos al menos, son hechos de una enorme gravedad que afecta a la corrupción del propio presidente, tanto de su gobierno como de su partido, con el caso Koldo, el mal llamado caso Koldo. Está el caso de corrupción de su propia mujer, haciendo negocios a la sombra del poder, y además con documentos que así lo acreditan, y el enriquecimiento que está produciendo por parte también de su propio hermano. Es decir, son delitos de tal gravedad que evidentemente se entiende la campaña y la ofensiva de Pedro Sánchez contra la prensa en la línea con los movimientos populistas, ¿no? Bueno, pues esta es la opinión de los principales directores de comunicación señalados por el gobierno. Desde aquí nuestro más firme apoyo y solidaridad con el director del debate, Beito Rubido, que no solo ha sido señalado, sino directamente amenazado por el PSOE con la presentación de una querella por simple y llanamente dar su opinión. Y lógicamente aquí contamos con Carlos Cuesta, que es director adjunto de Grupo de Libertad Digital. Carlos, terrible lo que está pasando. Lo que está pasando es muy grave. Yo aquí sí que le pediría a la gente que tenga un poquito de memoria y que tenga un poco de sentimiento, y me refiero a los del resto de medios de comunicación que posiblemente no han sido señalados, y la verdad, yo lo digo abiertamente, estoy mucho más cómodo estando entre el grupo de los señalados que si estuviera en un grupo no señalado. Te honra. Porque querría decir que estamos haciendo mal las cosas. Y si estamos entre los señalados, de hecho, nosotros formamos parte de las noticias que han sido incorporadas a esa denuncia contra Begoña Gómez, y evidentemente formamos parte de todas las andanadas en las cuales se ha dicho vamos a por vosotros en Libertad Digital. Nosotros evidentemente no es que no vayamos a bajar el nivel de información si la gente quiere mirarlo. De hecho, no lo hemos alterado porque ya estábamos en el nivel máximo. Nuestra obligación es con la verdad. Nosotros tenemos que publicar lo que sabemos que es cierto. No hemos dejado de publicar ni una sola noticia que no haya ido acompañada o de pruebas documentales, de los documentos firmados. Hemos publicado desde que lanzó esa amenaza, hemos publicado el contrato o la propuesta de contrato que hace la Diputación de Badajoz con su hermano, donde aparece la frase literal tal cual de sobre todo por las respuestas dadas a la entrevista personal, por eso se le contrató. Hemos publicado el convenio firmado en Ghana con la Universidad de Ghana por el Africa Center de Begoña Gómez, justo cuando se estaban replanteando las ayudas oficiales de España al gobierno de Ghana. Hemos publicado, creo que la tenemos todavía en la página del periódico de Libertad Digital, tenemos la recopilación de todo lo que ha rodeado a toda la familia, 5 o 6 años de enriquecimiento de los Sánchez, de hecho lo llamamos así porque así ha sido, y evidentemente vamos a seguir publicando absolutamente todo, porque nuestro compromiso es con la verdad y nuestro compromiso es con España. Nuestro compromiso no es con una persona que se dedica a amenazar, y desde luego las amenazas nos entran por un oído y nos salen por el otro, literalmente, es que no pasa ni un segundo en la cabeza. Ahora, yo plantearía una cosa, vamos a ver, este ataque es a determinados medios que evidentemente estamos en medios digitales, porque precisamente en medios digitales somos mucho menos vulnerables a las amenazas con respecto al dinero institucional público. Esa es la razón por la cual Pedro Sánchez marca a los digitales. ¿Cuál es la enorme diferencia? Yo no quiero decir nada con respecto a los que están en periódicos que han estado en etapa de papel. Por cierto, que la distribución que tienen en papel en estos momentos es mínima. Pero ¿por qué marca él a los digitales? Porque nosotros tenemos una capacidad de vivir de nuestra audiencia, tenemos una capacidad de recurrir directamente a nuestros lectores, a los televidentes, en todos los programas que tenemos en YouTube, a la gente, a la audiencia de la radio, que nos permite tener vías privadas y vías independientes de financiación. Por eso sabe que podemos ser más independientes, por eso sabe que podemos ser más libres, por eso nos tiene miedo. O sea, yo sé que estamos en los últimos coletazos de este señor, pero yo a la población y a la gente que nos está escuchando le lanzaría un mensaje. Si se ha puesto así de nervioso es porque lo que estamos contando es verdad. Es más, es porque sabe que lo que estamos contando es verdad y le hace daño. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la gente en estos momentos es seguir respaldándonos clarísimamente, porque es vital para nosotros, pero es vital para España y es vital para la democracia. De hecho, simplemente recordar, de todas las informaciones que se han publicado sobre Begoña Gómez, ninguna ha sido desmentida por el gobierno y ninguna ha sido denunciada ante los tribunales. Percival y Pedro. Bueno, en la línea de lo que dice Carlos, es llamativo el lenguaje de Pedro Sánchez. Ahora los digitales ya son páginas web. O sea, para intentar deslegitimar las informaciones que se publican en los digitales, simplemente los caracteriza de páginas web. Es decir, Sánchez no quiere luchar contra los bulos. Lo que quiere Sánchez es tener el monopolio de los bulos
y forzarlo como información. Esto es también una guerra civil entre medios que él quiere apoyar a unos medios en detrimento de otros medios. A mí me llamó mucho la atención el lunes, después de su anuncio de que se quedaba, cuando fue a Televisión Española, ¿no? Su primera entrevista la da en Televisión Española. Y desde ahí se dedica a quejarse de las influencias de los poderosos sobre los medios de comunicación. Y lo hace él en Televisión Española cuando hace 2 semanas que acaba de imponer un contrato de 28 millones de euros a un tal Broncano para que sea la estrella en el prime time televisivo de Televisión Española, porque es de izquierdas, ideológicamente afín, y en el proceso se ha cargado a la presidenta de Televisión Española y ha creado un cisma en el ente público que no se había visto en años. Es decir, que para influencia sobredimensionada de los poderosos sobre los medios de comunicación, no hay mejor ejemplo que el de Pedro Sánchez con Televisión Española. Y sin embargo, eso, por supuesto, no cuenta, y el problema son los demás digitales. Sí, perdón. Sí, y por terminar, porque yo creo que ahora... Solamente una cuestión, Sí. hablar en el siglo XXI de digitales, es que ya suena cachondeo. Ya, ¿Pero bueno. qué periódico no es digital, por amor de Dios? Y que lo digas. Todos ¿Qué son periódico no es digitales. digital? Pues él se iba más su gobierno, que va todo a dedo. O sea, por amor de Se ha ido Dios. más atrás todavía y ya os denomina páginas web. O sea, vamos, como si fuese una página de anuncios. Bueno, a lo que iba. Ahora ya con 5 días o casi una semana de perspectiva desde que anunció que se quedaba, yo creo que podemos analizar bien qué ha pasado entre que publica la carta y anuncia que se queda. Y yo creo que la clave es que él, cuando publicó su carta, la cuestión no era que estaba pensando si seguir o no. La cuestión era que estaba pensando en qué condiciones seguir. Y las condiciones en las que decidió seguir son las que anuncia en su discurso del lunes, que es un discurso que tiene 3 actos, básicamente. Primero, no me merece la pena seguir en estas circunstancias porque me están atacando despiadadamente a mí y a mi mujer. Segundo acto, he recibido tal apoyo popular que me han convencido de que sí debo de seguir, es decir, mentira absoluta, bulo donde los haya, porque el apoyo popular fue escaso, si no mínimo, si no inexistente. Tercero, ahora pongo yo las condiciones para seguir. Es muy interesante analizar ese discurso. 1, me voy. 2, no me voy porque el pueblo me ha exigido que me quede. 3, voy a decir ahora en qué condiciones me va a quedar. Él generó la Sí. farsa de los autobuses de me traigo aquí a 8.000, 10.000 personas para decir que la movilización social, 8.000, 10.000 personas, A eso voy. quiere que convoquemos desde Radio Libertad Digital, quiere que convoquemos una Exactamente. manifestación Es y que verá es- lo que es una manifestación. Es que eso es lo que demuestra que era toda una farsa, porque si su justificación para decir que se queda es el apoyo popular, es que no hay justificación, porque no ha habido apoyo popular. Y entonces, a raíz de todo eso, dice, ahora estas son mis condiciones para quedarme, y ahora se van a enterar los medios de comunicación a los que voy a perseguir, porque son los que me están difamando, porque están sacando informaciones que son incómodas para mí. Esa es la lógica política y eso es a lo que nos ha llevado esta decisión de Sánchez. Pero fijaos que el gobierno ataca a la prensa por 2 vías. En primer lugar, premiando a los medios, que yo creo que hay que hablar claramente, los medios del régimen, los periodistas y la prensa del régimen, y vilipendiando, atacando e incluso amenazando con censurar a los medios que son críticos, que son díscolos, que son independientes y que son libres. Pedro. Los pseudomedios es como los define, ¿no? Y a mí, yo la verdad es que agradecería que el presidente hiciera una lista de pseudomedios. Porque Ya la tiene. ya la tiene ¿eh? y la intuimos, pero también va a jugar mucho con una máxima de la mafia castiga, uno enseña 100, ¿no? Y también con una especie de confrontación interna que los periodistas, claro, se han citado dos elementos claves en este conflicto asimétrico, ¿no? Es la financiación pública y la asfixia económica de los medios. Los medios viven evidentemente de su audiencia, pero viven también de una estructura de propiedad que tiene que buscar financiación. Y todo da a entender, en la manera en la que Pedro Sánchez tiene fraseado el debate, que él no va a coger... A mí me parecería un gesto de pundonor que dijera, quiero censurar este y este, pero no lo va a hacer así. Va a ser todo más sutil, va a contar con el concierto de Silvia Inchaurrondo y los 500 periodistas Los firmantes. Iñaki Gabilondo. Seguramente se genere un comité de expertos de periodismo que genere unos nuevos criterios por los que tú cualifiques o no para el acceso a esa financiación. ¿Por qué?
Porque hay que decirlo, todo esto, toda esta gran operación de concertación, economía, política, medios, viene de la oportunidad histórica que los fondos europeos de rescate ponen en la mano de Pedro Sánchez. Y por eso, a día de hoy, ante un presidente de gobierno que dice esta absoluta barbaridad, que los primeros que tendrían que estar en alerta serían los propios empresarios, porque les hará más débiles ante el poder, no solo a la sociedad, sino a agentes concretos como los empresarios, no salta la voz de alarma diciendo, oiga, ¿usted a dónde va? Cuando usted lo que está, de alguna manera, queriendo señalar y queriendo quedarse con el monopolio de los bulos, un gobierno que ha demostrado que siente un antagonismo clarísimo por una parte muy relevante de su sociedad. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Bueno, señores, vamos a entrar en otro tema que pues ha sido noticia esta semana y que creo que es ciertamente relevante, que es ese anuncio por parte del gobierno de eliminar directamente por parte del Ministerio de Cultura el Premio Nacional de Tauromaquia. Un premio de fuerte impacto, de amplio calado y de gran tradición. Bueno, pues que premia un arte, un espectáculo, algunos lo denominan cultura, otros no, pero independientemente de todo, lo que es una tradición, una costumbre que sigue teniendo el respaldo de su afición. Y sin embargo, este gobierno ha aprovechado esta semana, en boca de su ministro de Cultura, para prescindir este premio nacional. Bueno, pues un nuevo ataque a aquellas cuestiones que no entran en el discurso ideológico del Ejecutivo. Percival y Carlos. Bueno, es una cuestión ideológica muy vinculada también a la reescritura de la historia española. Es decir, este ministro, Urtasun, ya se acordarán los oyentes que sus primeras declaraciones han ido dirigidas pues a reeditar la leyenda negra española, a querer perseguir obras de arte españolas porque recordasen el Imperio Español, coloniales y demás. Esta incomodidad o persecución de nuestra historia, por cierto, muy vinculada a la ley de memoria histórica, a la reescritura de todo aquello que les parezca que no encaja en sus postulados ideológicos, tiene muchas vertientes. O sea, tiene, por supuesto, el Imperio Español, tiene la Guerra Civil, pero tiene también la historia de los toros, porque la historia de España no se entiende sin la tauromaquia, sin la identidad taurina de nuestra cultura. Por lo tanto, si lo que se pretende es reescribir qué es España para ajustarlo a sus prejuicios ideológicos, no puedes prescindir de los toros. No puedes limitarte exclusivamente a volver a escribir cómo se llaman las obras en los museos o cuáles son los artistas que hay que poner en valor. Por lo tanto, esta persecución, por cierto, con la ideología ya prevista en 1984 de George Orwell, es decir, que haya ministerios de la verdad, el Ministerio de la Cultura se está convirtiendo en un ministerio de la verdad dedicado exclusivamente a reescribir nuestra historia. Los toros les incomodan y por lo tanto tiene que ser cancelada, tiene que ser borrada. Carlos. Vamos a ver, evidentemente lo que está diciendo Percival, que es así, no forma parte de ninguna cuestión cultural, forma parte de un ataque a un símbolo de unidad nacional y es lo que están persiguiendo. Ellos efectivamente están intentando reescribir una historia y lo combaten. Y pongo dos ejemplos. En el País Vasco, si la gente se fija, el discurso de Bildu no es tan antitaurino ni muchísimo menos. Bueno. Lo cuelan en muy poquitas ocasiones y con muchísimo cuidado. Oye, no sois tan de izquierdas, no sois tal. Claro, pero es que como saben perfectamente que tiene un arraigo muy fuerte, claro, no quieren tocarlo. Los toros embolados en Cataluña pasa exactamente lo mismo. No se atreven a tocar ese tema. No, pero ¿dónde les molesta? No, les molesta en las ventas y les molesta en la maestranza. Dices, toma ya con los criterios selectivos de protección animal si lo fueran, ¿no? Vamos a ver, ellos han emprendido una batalla efectivamente de eliminación y bombardeo a todo aquello que nos une y saben perfectamente que parte de nuestra cultura es la cultura taurina. Pero yo quiero recordar simplemente una cuestión ya puramente legislativa, más allá efectivamente de que tengan afición y de que se haya convertido, además aquí en Madrid, la plaza se está gestionando muchísimo mejor ahora y de hecho se ha convertido en muy rentable. Pero
independientemente ya del respaldo popular, que debería ser una de las piezas clave, es que en España desde el año 13 está protegido por una ley y está protegido como una cuestión que forma parte de nuestro patrimonio cultural nacional. En el año 11 fue cuando se instaura el premio de tauromaquia, que de hecho hay que recordar que lo instauró un señor llamado Rodríguez Zapatero. Algo debió ver que le interesaba, ¿verdad?, para instaurar ese premio. Si tú ahora lo retiras, porque el premio es previo a la ley, estarías yendo en contra del espíritu de la ley. Si la ley te dice que forma parte del patrimonio nacional cultural, si tú retiras un premio, ¿estás respaldando lo que dice la ley o estás yendo en contra? ¿Por qué se retira exclusivamente ese premio? Si vamos a retirar ese premio, retiremos los Goya. Pues que no forman parte del cine de nuestro patrimonio cultural. Pues habría que retirarlos todo. ¿O es que estás haciendo un trato discriminatorio? Si es trato discriminatorio, va en contra de la ley. Para comentar este tema, tenemos ya en antena a Victorino Martín, que es presidente de la Fundación del Toro de Lidia. Don Victorino Martín, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, primera valoración sobre este anuncio, algunos dirán sorprendente, pero lo cierto es que la izquierda, especialmente la izquierda más radical en este país, ya avanzaba desde hace tiempo, que es la eliminación o prescindir de este Premio Nacional de Tauromaquia. ¿Qué opina al respecto? Bueno, es un ataque más de los muchos que se le han pretendido hacer a la tauromaquia desde algunos sectores de la política, ¿Y qué se puede esperar de un ministro que el ministro de Cultura pues es el ministro de la tauromaquia? Pues han puesto de ministro de Cultura a un activista animalista manifestado y además que se ha autodenominado antitaurino, ¿no? Entonces era lo que cabía esperar de un personaje como este, que bueno, pues que haga una censura de una actividad cultural importante en este país por motivos ideológicos y además incumpliendo la ley que como ministro se tendría que atener a ella, porque hay una ley del... ahora cuento lo que pasa con esta ley. La 18-2013, que se hizo por una iniciativa legislativa popular, en la que los toros son considerados patrimonio cultural inmaterial de España, ¿no? Y además en la Constitución española dice muy claro, creo que es el artículo, no sé si 48 o 49, que todo el patrimonio cultural de los españoles, nuestros poderes públicos, pues tienen que cuidarlo y preservarlos. Pero es que el grupo animalista al que pertenece el señor Urtasun, es decir, el señor Urtasun está detrás de esto, está promoviendo otra iniciativa legislativa popular para derogar la iniciativa, lo que se consiguió, la ley que se consiguió con la iniciativa legislativa popular, transgrediendo un poco el espíritu de estas iniciativas legislativas populares, porque una iniciativa legislativa popular no se hace para anular otra que ha conseguido el pueblo. Yo pienso que la democracia se tiene que basar en el respeto a las minorías, no en la dictadura de las mayorías. Y además en este caso, cuando el ministro habla de que la tauromaquia es una minoría en este país, es una minoría mayoritaria. Yo creo que hay pocos espectáculos que tengan tantos seguidores, que tenga tantos adeptos y tantos aficionados como tiene la tauromaquia. Pero además... Le recomiendo que se dé alguna vuelta por el país. Además... Yo creo que... don Victorino, además, aparte de que yo creo que todos estamos de acuerdo en que la tauromaquia es una gran tradición, forma parte del patrimonio cultural de España, pero es que además también es un signo y un símbolo de libertad. Pero como comentamos, no solo es una gran actividad cultural, también es una gran actividad económica, pero es que a veces se olvida, y me gustaría que usted también como ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia lo recuerde. Es que el toro de Lidia existe gracias a la tauromaquia, si no es que dejaría de existir. No, pero ya no es que exista, es que la cabaña de Bravo es una joya genética única en el mundo, por la biodiversidad que guarda en sí misma y por la variabilidad genética que tiene. Lo que llamamos encastes son razas en sí mismas. La cabaña de Lidia está compuesta por más de 20, cerca de 30 núcleos genéticos en peligro de extinción. Y eso, pues no solamente no existiría, sino que sería pues una grave pérdida. Siempre que se habla de biodiversidad y a todos esta gente que pretende imponernos el animalismo, se les llena la boca cuando hablan de biodiversidad, de conservación de la naturaleza, pues los ganaderos somos
ecologistas y naturalistas, pero activos, practicantes, no de boquilla. Don Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, uno de los grandes ganaderos españoles. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, buenos días. Fíjate que hay una cuestión en este debate que me parece a resaltar, que es ¿cuál es la base de legitimidad que el ministro aduce a la hora de tomar esa decisión, que como bien decís es arbitraria? Oiga, mire, no, un ministro no puede decidir de manera arbitraria si se concede, si no se concede algo. Claro, dice, hay una mayoría social que está de acuerdo con esto. La cuestión es que nosotros no construimos la decisión sobre si alguien puede o no ejercer una expresión artístico-cultural o una práctica religiosa en términos de mayoría social. Es precisamente uno de los fundamentales que guía nuestra manera de vivir en común. Yo creo, como decía Victorino, que hablar de mayorías y minorías en términos de la tauromaquia es muy complicado. Dependería mucho de qué región o qué zona podría ser. Incluso a la izquierda le resulta una práctica en la que se suma. Y el propio exministro Ábalos es un ejemplo, y no vamos a decir qué cantidad de numerosos cargos políticos de izquierdas y periodistas de izquierdas van a los toros, porque sería una falta de educación, pero son numerosos y se les ve. El hecho es que yo no soy una persona a la que me gusten especialmente los toros, porque además no creo que te gusten los toros cualifiquen este debate como a favor o en contra. Yo no tengo un especial interés en términos de gusto por los toros, pero sí creo que hay que hacer una encendida defensa por la existencia de la tauromaquia, precisamente porque es uno de los elementos básicos en donde se ve la posibilidad de ejercer una libertad contra incluso el gusto de la mayoría. Es decir, aunque tuviera razón el ministro y los toros fuesen una práctica minoritaria, eso daría todavía más argumentos para su encendida defensa. Es decir, es la condición de posibilidad de que la libertad exista en la realidad, ¿no? Es decir, no como un ejercicio teórico. Y yo recuerdo cuando muchas veces se hacen estos análisis, ¿no? Los toros son de derechas. Esta idea de que los toros son de derechas o de izquierdas es muy curiosa, porque en realidad ha habido momentos donde la derecha, en otros regímenes, ha ejercido una cierta persecución de los toreros y los toros. Lo que parece que queda claro es que los toros son incómodos, y precisamente porque los toros son incómodos, y la tauromaquia es algo incómodo, y es una expresión genuina que no se negocia con nadie, es uno de esos elementos en los que hay que defender. Desde luego, lo que está claro es que, y yo creo que es lo más importante, los toros son un símbolo de libertad y un símbolo de libertad individual. Es decir, como bien estabais comentando, esto no es una cuestión de mayorías o de minorías. Dentro de un Estado de Derecho, dentro de un país libre, las minorías o las aficiones minoritarias también merecen respeto y protección. Y eso es lo que no está haciendo el gobierno. El gobierno está pisoteando la libertad individual. ¿Recordáis a la alcaldesa de Gijón de hace un par de años que quiso prohibir las corridas en el ayuntamiento de Gijón? Hay que decirle a la gente también, a los aficionados, que tranquilos, porque volvió a haber corridas en el ayuntamiento de Gijón. Ay, amigo. Adrián, sobre esto hemos preguntado precisamente a nuestros oyentes. ¿Cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta? Efectivamente, Manuel, pues hemos preguntado que qué os parece la decisión del ministro de Cultura de cancelar el Premio Nacional de la Tauromaquia. Había tres opciones: bien, porque es maltrato animal; mal, porque es el mundo del toro es arte y cultura; o ni bien ni mal, que depende de la afición. Pues ha ganado mal, el mundo del toro es arte y cultura, con un 80%, seguido que ni bien ni mal y depende de la afición. Y también nos han dejado esto los oyentes. Buenos días. La cancelación del Premio Nacional de Tauromaquia me parece una desvergüenza. Yo no soy taurino, pero tengo que reconocer que forma parte de la idiosincrasia española y que esta gente que tenemos en el desgobierno van totalmente contra España. Me parece muy mal. No respetan la cultura de los demás. Cultura con mayúsculas, que no es solo leer a Cervantes, Quevedo, Lope de Vega. ¡Cultura! Lo de Urtasun es un ataque programado contra nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros símbolos. Lo que no puede soportar este ministro sectario
es que cada vez estén las plazas de toros más llenas, más carteles de no hay billetes y más jóvenes que van a las plazas arrastrados por estos toreros jóvenes que tenemos, por los valores que esta profesión entraña. Buenos días, desde Barcelona. No es solo un tema de los toros, odian a España y todo lo que a ella se refiera. Los toros, las costumbres, la religión, todo. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo una vez más con nuestra queridísima audiencia. Carlos Cuesta, un auténtico placer. Nada, encantado. Seguimos. Pedro. Muchas gracias, buen domingo. Muchísimas gracias. Y Percival, muchas gracias. Aunque haya venido con esta camisa o que pijama, según Carlos, ¿se me volverá a invitar o no? Tu pijama. La próxima la vez... camisa que la ha elegido tu mujer es una preciosidad. El pijama que lo has elegido tú es horrible. Voy a decir algo peor. Se parece a la estética de Pedro Sánchez. Percival, para callar bocas, la próxima vez, no solo chaqueta, sino también corbata. Y así me sentiré acompañado. Ya te has puesto de... Muchísimas gracias a todos y a todos nuestros oyentes. Continuamos. Tenemos la sección de Cultura Financiera con Luis Alberto y atención, algo muy importante. Después hablaremos con Nuria Richard en su sección de No te equivoques sobre este informe fake de la ONU cargando contra las leyes de concordia aprobadas por algunas comunidades autónomas. Seguimos.